Quiérete. Hoy es 9 de noviembre de 2023. Uno de los temas más interesantes del cinismo es su definición de honestidad. No es suya realmente, es heredada de Sócrates, de la herencia socrática, y desde luego de incluso más atrás, desde el modo en que vivieron los primeros filósofos, es decir, los filósofos presocráticos. Honestidad querrá decir obrar conforme con aquello en lo que se cree, seguir hasta las últimas consecuencias a aquel sumo bien que se ha definido como sumo bien y aquel modo de vida que no será más que una señal de la significación de sumo bien que tiene cada filósofo. La vida filosófica entonces consistirá con actos y con palabras dar cuenta a los demás, pero primero a sí mismo, de qué significación tienen por sumo bien. En últimas podríamos decir que para el filósofo la vida se define, la vida filosófica, el philosophikos bios, que viene a ser una conjunción, un vaivén, o las dos caras de un folio, entre el bios theoretikos, que ton vion ton practicon, es decir, entre la vida contemplativa, la vida ideativa y la consecuencia en la vida práctica. La vida teorética no está, para el filósofo antiguo, separada de la vida práctica. Se piensa para encarnar la significación y ser y obrar esos actos. En el cinismo entonces se obra del mismo modo. La honestidad será entendida también como desnudez. La desnudez o la nudez en el cínico, la nudez en Diógenes, casi que la nudez. La inopia, pero la nudez es sobre todo sinónimo de no tener nada que ocultar. Y que en últimas no hay nada de lo que avergonzarse. Aquello que hay que mostrar es aquello que es lo único que somos, lo que la natura nos dio y nos permite, el cuerpo. El cínico andaba harapiento y casi desnudo, y no tenía reparos, como ya se ha dicho en los otros videos, en defecar en público, en orinar en público, en masturbarse en público, en dormir en público, en comer en público. Si no nos avergonzamos por comer ante los demás, aducían, ¿por qué habremos de avergonzarnos por defecar ante los demás, orinar ante los demás, pedorrearnos ante los demás, eructar ante los demás, fornicar ante los demás, dormir ante los demás? ¿Es que acaso la naturaleza ha hecho necesidades pudendas y otras no pudendas y otras desvergonzadas o inverecundas? Pues no, dirá el cínico. La honestitas, la consecuencia, la vida consecuente del cínico es una vida eh, patente, evidente, clara, diáfana. El cínico no tiene nada que ocultar porque su vida misma es el sentido que hay que revelar. La sociedad obra con el cínico y con la filosofía o con todo lo que le disgusta, pues sí, con indignación, pero obra, iba a decir, muy parecido de cómo obran los censores de las obras de arte. Cuando durante muchos tiempos y todavía hoy la desnudez causa por alguna razón indignación, es conocido que muchos añadieron a obras de arte, a estatuas desnudas y a cuadros, hojas de parra para tapar las famosas disque zonas pudendas que en realidad se llaman genitales. No hay ningún pudor, no hay por qué ocultarlas, dirá el cínico. Pero la metáfora va un poco más allá y es, el cínico quiere obrar como la estatua desnuda,
quiere indignar como indigna el arte que presenta la desnudez ante la moral. Pablo Picasso llegó a decir que el arte tiene que indignar a la burguesía. Y yo creo que la vida de los cínicos es eso, una obra de arte que indigna a la moralina. No por, insisto, como ya he dicho en otros videos ya, no porque la posición del cínico sea mirar qué es lo que indigna hoy para andar con la moda de qué es lo que indigna para yo decir lo contrario, no es un rebelde sin causa, sino porque es que hay un análisis casi que epistemológico de la condición humana y de lo que es la sociedad para el cínico. Primero, el cínico no tiene nada que ocultar, no tiene nada de lo cual sentirse avergonzado, por lo cual será juzgado como inverecundo por la moralina. Pero lo que quería como decir y transmitir, y de esto mentará mucho mejor Michel Foucault en el libro El coraje de la verdad, que ya he recomendado varias veces en esta lista de reproducción, y donde se versa declaradamente sobre el tema de la desnudez cínica, de la que apenas es que estoy dando una noticia, una apuntación apenas. Yo creo que el cínico obraba como la desnudez en el arte en algún tiempo, como el arte que irrita. Hacía de la vida una obra de arte. Yo creo que si el cínico antiguo pudiera venir un poco más a estos tiempos, diría, hay que ser como los cuadros desnudos y las estatuas desnudas que indignaron a la moralina de turno. Hoy, desde luego, hay otras moralinas de turno, que ya no son las de la Iglesia Católica, por ejemplo, censurando los genitales del arte. Así que hoy las formas de la desnudez tendrían que ser diferentes. Hoy hay que atacar las falacias contemporáneas, diría pues el cínico odierno, las falacias contemporáneas de las diferencias de géneros, es decir, en lo substancial, y dijimos que con los cínicos la virtud es substancial al ser humano. Y no hay distingos entre hombres y mujeres, divida en cuantos sexos quiera. Primero los cínicos reprocharían, el cínico clásico reprocharía esas divisiones simbólicas, pues si por simbólicas quiero decir que son de lenguaje, por la interpretación que ellos tenían de la naturaleza. La naturaleza tiene dos sexos y se reproduce. Pues, de hecho, vemos algunas evidencias pues, muy grandes en el texto de Diógenes Laercio sobre la definición de naturaleza que tenía Diógenes y los cínicos antiguos. La naturaleza era el libro del cual ellos interpretaban una ética. Y ya dijimos que en últimas la naturaleza es el invento de los cínicos también. Ellos inventan una naturaleza para sacar de allí una ética. Pero bueno, lo que quiero decir es que hoy el cinismo pues ya no estaría contra la desnudez en las obras de arte, aunque todavía hay quien se indigna por algunas desnudeces en las obras de arte. Todavía hay gente que se indigna por la desnudez, por el deseo, etc. Pero lo que quiero decir es que el cínico vivía su vida como si él fuera una obra de arte, como si él fuera uno de esos cuadros que indignan. No por andar dependiendo de la opinión del otro, sino porque él ya había encontrado que no habían que ponerse hojitas de parra. La cultura es aquello que te pone hojas de parra, te pone ropas, te cubre con sus ropajes, te cubre con su moral. Nietzsche lo puso más bonito, que Nietzsche sí era un buen poeta. Él decía, la cultura te carga como cargan a un camello, que es el primer estadio del alma, en las metamorfosis del alma. Diógenes el cínico era ya un niño, o de pronto pues un niño aleonado todavía, era un león. Digo que era más niño ya Crates con Hiparquia, eran más niños ellos dos. Pero lo que quiero decir es que el cínico vive su honestidad nuda, y no hablo solamente del cuerpo, no hay nada que ocultar, no hay retóricas en donde esconderse. Lo que dice el cínico es de evidente interpretación. Como vive el cínico es de evidente interpretación. Y esa interpretación ya tiene un logro hermenéutico, ya he hablado de eso en otros videos, ya tiene un logro hermenéutico cuando el otro se indigna. No porque el objetivo del cínico sea indignar per se, no es el telos indignar. Indignar es el primer paso hermenéutico en la comprensión del mensaje del cínico.
en la inverecundia, de la inverecundia cínica. Terminaría diciendo, vive, el cínico vive, o el imperativo del cínico ya sería para el otro, tú vive, como una obra de arte a la que la moralina quisiera censurar. Sé ese cuadro desnudo que indigna, sé esa estatua desnuda que indigna, pero no eres un cuadro, eres de carne, eres de hueso, eres un hombre civil, eres un ser humano que vive en la polis. Esa escultura, ese cuadro, caminan por la polis y hablan con palabras y con acciones. El cínico es un mensaje nudo, es un mensaje crudo, es un mensaje valiente, es un mensaje honesto. Muchas gracias por atender este video. Hasta una próxima, si es que una próxima, Jerete.